el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Estamos viviendo tiempos tremendos de muchas formas, pero estamos en un tiempo donde hay avances tecnológicos que hacen cosas que parecen magia. Yo todavía no me puedo acostumbrar a todo el poder que la tecnología nos ha permitido en la palma de la mano. Es sorprendente. Muchos expertos creen que estamos en el albor de un cambio profundo en la sociedad a causa de la tecnología, del advenimiento de la inteligencia artificial. Y muy probablemente sea así. Es una invención que tiene el potencial de cambiar la sociedad y la historia tal como la conocemos. Y si yo te pregunto, ¿cuál a tu juicio es el invento más transformador de la historia? Posiblemente algunos dirán que el Internet. Y se estarían equivocando. Porque ha habido otros inventos que han hecho cambios mucho más profundos que el Internet, que ha cambiado la historia de la humanidad. Pero, por ejemplo, podríamos hablar de la electricidad. De un mundo sin electricidad a un mundo electrificado. Eso fue un cambio mucho más profundo. Y hay todavía inventos que se consideran aún más transformadores que el Internet, que la electricidad. Y uno de ellos es, por ejemplo, la rueda, que es increíblemente antiguo. Estamos hablando de más de 5,000 años. La imprenta y la máquina de vapor. Hoy vamos a hablar de la máquina de vapor. A ti puede parecerte cualquier cosa, algo arcaico, pero realmente el impacto que tuvo en la historia es mucho más profundo que el que tuvo la electricidad o el que tuvo la Internet. Imaginemos que la máquina de vapor era una revolución, la revolución industrial. Mecanizó fábricas, talleres y dio paso a la locomotora de vapor. La locomotora de vapor es una de las invenciones más transformadoras de la historia de toda la humanidad. Imagínate un tiempo antes de su invención. Si tú querías transportarte, tenías que hacerlo usando animales. No había otra manera de transportar. Si tú querías enviar algo, lo tenías que enviar usando una mula o un caballo. Si querías enviar algún recurso material, lo tenías que hacer por medio de animales. Si querías viajar, todo era por medio de animales. Si los animales tienen limitaciones, no pueden tampoco llevar cosas demasiado pesadas. Son ciertamente fuertes, pero no puedes enviar toneladas encima de un caballo o de una mula. Así que la otra opción que existía, la única otra opción, era por medio de barcos. Esa es la razón por la cual prácticamente todas las civilizaciones antiguas florecieron cerca de un cuerpo de agua. Absolutamente todas. Porque por ahí podían comerciar, transportar a un mayor volumen que en unos animalitos. Y eso limitaba el crecimiento de las ciudades, porque tenían que estar forzosamente cerca del agua, sí o sí. No podía haber un asentamiento lejos, porque no había manera de enviar de una manera óptima recursos ni personas, hasta que se inventó la locomotora de vapor. Y por primera vez en la historia, las ciudades pudieron expandirse hacia la tierra. Por primera vez pudieron enviarse por tierra toneladas de bienes al mismo tiempo. Fue un salto cuántico para la humanidad. El poder de la locomotora era algo inconcebible. De hecho, es la razón por la cual, aún en la actualidad, la fuerza de un motor se mide en caballos de fuerza. Porque ellos antes movían todo con un caballo, 2 caballos, 3 caballos, 4 caballos, y de repente aquí tengo un aparatito que tiene 100 caballos de fuerza. Este tiene el poder de 100 caballos. Es una barbaridad. Porque cuando una locomotora arranca, nada puede detenerla. Aún hoy las locomotoras tienen derecho de paso. No te cruces cuando está pasando una locomotora.
porque te va a llevar. Bueno, Dios es aún más imparable que una locomotora. Los planes de Dios son una mega locomotora que no hay nada que lo pueda detener. No hay algún obstáculo que no termine hecho pedazos ante el poder y la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Dios acerca de sí mismo en Isaías capítulo 43. Isaías 43, 13. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede cerrarle el paso a Dios? Nadie. No hay manera. No hay forma de ir en contra de lo que Dios dispone. No se puede ir en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros conocemos, porque así Dios mismo lo reveló en su palabra, que la voluntad de Dios, que es como este tren imparable, que nadie lo puede detener, que nadie lo puede estorbar, dice que la voluntad de Dios para tu vida tiene 3 características. Dice que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta, si Dios tiene planes de bienestar para nuestra vida, si Dios quiere el deseo de bendecirnos y nadie puede estorbar eso, ¿por qué entonces de repente estamos estancados? ¿Por qué entonces claramente nos encontramos en estaciones de la vida donde no estamos siendo bendecidos? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y nadie puede estorbar la voluntad de Dios y Dios desea bendecirnos. Bueno, porque las bendiciones de Dios son como un tren. Efectivamente, nadie puede estorbarlas, pero tienes que subir de ese vagón. Te tienes que subir al vagón de las bendiciones de Dios. Va a tener sentido. Fíjense lo que Jesús enseñó en Lucas capítulo 16, verso 16. Vamos a aprender. ¿Por qué de repente te encuentras en una estación, estacionado? Fíjate, pues estás estacionado porque estás en una estación de tren, cuando deberías de estar en el tren. En la estación no avanzas. Nadie avanza en la estación. En la estación te subes al tren y entonces es cuando avanza. Yo quiero que aprendas a ver las bendiciones de Dios como eso, como un tren que efectivamente, si tú estás ahí, es imparable. Nada le puede estorbar. Pero si estás en la estación, vas a estar en problemas. Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios, aquí me voy a detener porque quiero que lo liguemos con otras enseñanzas, porque las enseñanzas de Cristo están conectadas. La Escritura dice, poned primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todo lo demás os será añadido, ¿no es cierto? Todo lo demás, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nosotros ponemos el reino de Dios en primer lugar y todas esas bendiciones llegan solitas. Solitas se dan, no hay que no hay que moverle, las van a llegar, pero tenemos que hacer algo. Poner primeramente el reino de Dios. Muy bien, de ese reino de Dios está hablando aquí Jesús nuevamente. La ley y los profetas serán hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Las bendiciones del reino de Dios se hacen con esfuerzo. Tenemos que esforzarnos para tomar esas bendiciones. Y aquí necesito ser muy claro para que no se vayan a confundir. No estamos hablando de la salvación. La salvación es una gracia. La salvación es gratis para nosotros. Para Cristo no lo fue. Pero nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo en nuestro corazón y tenemos salvación. Pero una cosa es ser salvo y una cosa diferente es vivir en las bendiciones del Señor. No necesitamos ser teólogos ni filósofos para darnos cuenta que todos los que estamos aquí reunidos, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos la salvación. Amén. Todos aquí somos salvos. Pero si eres un poquito honesto y te empiezas a comparar, te darás cuenta que dentro de los salvos, por gracia, no hay nada que podamos hacer para ser más salvos o para ganar la salvación. Pero dentro de los salvos, que somos toda esta comunidad, hay personas que están más bendecidas que otras. Esa es la verdad. Y te tienes que preguntar por qué. Si Dios nos ama a todos igual, o hay favoritos, Dios tiene favoritos. Él dice que no hace acepción de personas. Dios claramente dice, yo no hago acepción de personas. Yo amo a todos por igual. Es más, dice, yo dejo 99 y voy por la descarriada.
Entonces, ¿por qué no estás tan bendecido? Si amamos al mismo Dios, si aceptamos al mismo Cristo, si el mismo Espíritu mora dentro de cada uno de todos nosotros, ¿por qué no estamos igual de bendecidos? Porque hay matrimonios que claramente no están bendecidos. Porque hay economías que claramente no están bendecidas. Casas, familias que no se están bendecidos o que están más bendecidos que uno. Nos tenemos que hacer esas preguntas. Bueno, porque las bendiciones están condicionadas. Las bendiciones están condicionadas. Muéstrame una bendición en la Escritura que no esté condicionada. A nosotros nos gusta leer cuando dice la Escritura, y estas bendiciones te seguirán. Bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendita será tu canasta de amasar, bendito será el fruto de tu vientre, bendito será el fruto de tus manos. Eso nos gusta leerlo. Lo que no leemos es el principio. Cuando dice, si guardares este libro de la ley, si te lo grabas en tu mente y en tu corazón y no te apartas ni a diestra ni a siniestra, estas bendiciones te alcanzarán a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, las bendiciones son como un tren, efectivamente imparable, pero puedes no subirte y se necesita esfuerzo. Nosotros nos han predicado un evangelio del cero esfuerzo, de que tú nada más haces una oración y ya la hiciste. Ni siquiera es una oración lo que te hace salvo, sino creer en tu corazón. Eso te hace salvo, pero bendecido te lo hace la fe y la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Se requiere mucho esfuerzo para mantenernos viviendo en fe y para mantenernos siendo obedientes a Dios. Porque además, ahí está el vagón de la bendición, ahí está ese camino que te lleva a la plenitud, pero hay un enemigo espiritual que va a hacer todo lo posible para que no te subas. Y si ya te subiste, va a hacer todo lo posible para que te bajes. Y él tiene estrategias y usa 2 estrategias. Para que no te subas, te distrae. Y para que te bajes, te va a tentar. Es así de fácil. Por eso quiero que lo veas como si fuera un tren. Nosotros tenemos que subir. ¿Qué va a hacer? Nos va a querer distraer. Porque además, las puertas de estos vagones se cierran. Ya llegará otro. Pero nosotros hemos dejado ir muchas bendiciones y lo sabemos. Y lo sabemos. Nos damos cuenta ya cuando se nos fue. Llegarán otras. Pero la idea es que no se nos vaya ninguna. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, una vida plena. Entonces la estrategia número 1 es distraernos para que se nos vaya el tren. Yo recuerdo que cuando fuimos a visitar a nuestro hijo que estaba haciendo sus prácticas en Europa, era la primera vez que yo iba a Europa, y mi cuñado Nacho, que es muy hábil y conoce muy bien, nos dio un itinerario, pero me lo advertía todos los días. Me dijo: Mauricio, ten mucho cuidado con los trenes, no vayas a perder el tren. Los horarios son increíblemente exactos. Y si te dice que sale a las 6:32, a las 6:32 en punto va a salir. Llega antes y estate en el andén a las 6:30, porque a las 6:32 se va y dice, y aparte están muy poco tiempo en el andén. Llegan, se sube la gente y rapidito y ¡bum! Salió. Y tú ni cuenta te diste. Así que ten mucho cuidado. Me lo decía todos los días. Llegué a Europa y ¿qué creen que pasó? No, pero ¿por qué? No pasó eso. Escuché el consejo de mi cuñado. Oigan, pues, ¿por quién me toman? No, sí perdí el tren. Porque llegan, se abre la puerta y está muy poco tiempo. O te subes o se te va. Y además hay obstáculos. Distracciones y obstáculos. Déjamelo mostrártelo en la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 25, una parábola que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25, a partir del verso 1. Entonces, el reino de los cielos, fíjese, el reino de los cielos, del cual es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él, el reino de los cielos, el cual si tú pones primero todo lo demás, te será por añadidura. Ese reino de los cielos está hablando Jesús nuevamente. Y dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es una parábola muy fuerte donde hay mucha enseñanza, pero donde yo quiero enfocar tu atención es en el hecho en que normalmente cuando escuchamos de esta parábola de 5 que se van y 5 que se les cierra la puerta, tendemos a relacionar 5 personas en Cristo con 5 personas incrédulas. Y no es así. Las 10 eran pueblo de Dios. Las 10 estaban esperando a Cristo. Las 10 incluso dice que eran vírgenes, que es un simbolismo de personas apartadas para Dios. Y aún así, a 5 se les fue el tren, porque se distrajeron. No estamos hablando de gente del mundo. Estamos hablando de gente que busca las bendiciones de Dios, que espera las bendiciones de Dios, y en un momento de distracción las perdieron, porque las puertas se cierran, porque se requiere esfuerzo, atención, preparación. Yo les he contado en varias ocasiones la historia de cuando estaba en el metro y no me dejaban bajarme. Sí, la escucharon ya. Si no, algún día la volveré a contar. Pero bueno, no me dejaban bajarme. Era impresionante porque no me podía bajar. Y pues llegaban las estaciones y entonces yo no me podía bajar. Bueno, tengo otra historia donde no me podía subir. Pero esa no fue en el metro, fue en el Metrobús. Y se las platico. En estas cadenas de restaurantes, de cafeterías que a todo el mundo le gustan, mucha gente no lo sabe, pero con el café que ya usaron, con el café percolado, que es basura, te lo pueden regalar si lo pides. Yo pido que me lo regalen porque yo lo uso como fertilizante en el jardín. A mí me gusta mucho la jardinería. Y entonces, cuando tú vayas, di: oiga, ¿tienen café percolado? Que te lo dan en un saquito, ellos lo tienen ahí con todo y filtro, lo echan ahí. Y si lo pides, pues mejor para ellos, porque pues para ellos es basura. Entonces yo voy y me dieron dos sacos. El problema de esos sacos es que están muy humedecidos. Entonces es muy fácil, porque me pasó en una ocasión, que se te abra en el coche y olvídate. Eso es un regadero de café ahí terrible. Entonces, como yo andaba muy feliz con mis 2 sacos de café percolado, le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Vete a la casa y yo me voy en Metrobús. Si se cae en el Metrobús. Qué mañoso, ¿ah? Bueno, y ahí estoy yo. Pero como ya tenía el antecedente de que ni suben ni dejan bajar, va puro fariseo allá a esas estaciones, ¿sí? Llegó el primer Metrobús y yo dije, y estaba muy lleno, y mucha gente ahí: que se vaya, ya vendrá uno vacío. Pues llega el segundo y tampoco. Y dije yo: que se vaya. Total, la paciencia es una virtud cristiana. Y llega el tercero y creo que estaba ya más lleno. Y van llegando y cada vez estaban más llenos, dando cuenta que cada vez van a estar más llenos y yo ya no voy a llegar. Y que me va a hacer ahí de noche. Entonces digo: no, ya me tengo que subir. Y se viene el problema. Ahora súbete. Con una turba que no deja subir a la gente. Y ahí me acordé que la Biblia dice que nos da fuerzas como de búfalo. Y entonces yo metí a la bendición como a 8. ¿Sí? Y bueno, finalmente llegué. Pero lo que te quiero contar es que me logré subir con mucho esfuerzo, pero tuve que dejar mis saquitos de café. Tanto para nada, ¿verdad? Bueno, así es en la vida de repente. Tanto para nada. Dejar ir tantas oportunidades por algo que finalmente no valía la pena, porque era más importante llegar a casa. Y no podía subir con los sacos. Realmente era físicamente imposible. O me peleaba con la gente o protegía mis saquitos. No se podían hacer las dos cosas. Así que tuve que dejar mis sacos. ¿Por qué te platico esto? Porque quiero que lo entiendas, la ilustración que estoy haciendo. Hay cosas que vas a tener que dejar en el camino para abrirte paso hacia las bendiciones de Dios. Porque se paga un precio
para ser bendecidos. Un matrimonio bendecido requiere mucho esfuerzo. Una familia unida requiere esfuerzo. Y tienes que aprender a dejar tus saquitos de café percolado por algo que es mejor. Por supuesto, no te estoy hablando de saquitos de café, estoy hablando de hábitos. Estoy hablando de costumbres, de amistades, que no vas a poder subirte al tren de la bendición con ellas. No vas a poder. Las vas a tener que dejar. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Vale la pena esforzarse y vencer la oposición con claridad, porque siempre va a haber distracciones, siempre va a haber tentaciones, que eso es lo otro que usa ya cuando logras subirte. Ahora volteas y ves que está ahí el puesto de chicharrón y es de lo que tú tenías ganas, de un chicharrón con sal y limón, y dices, sí me da tiempo, sí me puedo bajar. Y te bajas y en lo que te bajaste se cierran las puertas y se van esas bendiciones. Siempre va a haber obstáculos. Quiero mostrártelo en la Biblia con 3 historias que te va a asombrar la claridad con la que el Espíritu Santo nos muestra algo y nosotros somos ciegos a esas realidades. Son 3 historias muy conocidas. Vamos a la primera. Lucas capítulo 8, verso 40. Y vamos a ver qué común denominador. Tienen varias cosas en común, pero hay uno en particular en el que nadie repara. Hoy es justo en ese en el que vamos a reparar. Lucas capítulo 8, verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió ¿qué dice? La multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Una historia conocida. Vamos a contrastarla con otra historia que está en Lucas capítulo 19, donde también hay una persona que requiere de un milagro, pero está en situaciones muy diferentes, en contextos muy distintos y al mismo tiempo muy similar. Lucas 19 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, totalmente diferente a la mujer. La mujer era una mujer pobre y despreciada. Este era un hombre rico y jefe de los publicanos. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. 2 personas muy distintas con algo en común. Necesitaban un milagro. Querían acercarse a Jesús. Vamos a la tercera historia. Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. 3 historias distintas y tan iguales. 3 personas necesitando
una intervención divina y 3 personas estorbadas por una multitud. ¿Te habías dado cuenta? Siempre habrá una multitud estorbándote entre tú y la bendición de Dios. Siempre. Siempre. Lo era antes, lo es ahora. Multitudes con el propósito de impedirte llegar a los pies de Jesús, tocar el manto de Jesús, que la salvación y el evangelio lleguen a tu casa. Siempre habrá multitudes, y no necesariamente multitud de personas. A veces son multitud de problemas, a veces es multitud de preocupaciones, a veces es una multitud de ocupaciones. Siempre habrá obstáculos entre el vagón de la bendición y la estación en la que ya llevas tanto tiempo. ¿Pero qué hicieron estas personas? ¿Qué hicieron los 3? Lo hizo Zaqueo, lo hizo Jairo, lo hizo la mujer del sangrado, lo hicieron los amigos. Se abrieron paso entre la multitud, se esforzaron y requirió mucho esfuerzo y mucha valentía. Por eso la Escritura nos dice una y otra vez: esfuérzate y sé valiente. Las bendiciones no van a llegar solitas. Te vas a tener que esforzar para que tu hogar sea un hogar bendecido. Vas a tener que renunciar a muchas cosas, vas a tener que soltar cosas en el andén y te vas a tener que abrir paso, enfocado en el reino de los cielos. No vas a poder pasar. Tienes que identificar cuál es esa multitud hoy que te mantiene en la estación en la que estás desde hace ya mucho tiempo. Solamente ves las bendiciones pasar, o ves a los demás bendecidos y no entiendes por qué. Porque no te has abierto paso entre esa multitud de amistades tóxicas. Quieres entrar a las bendiciones cargando todo un bagaje de amistades que son desagradables a Dios. Es imposible. Ahí te vas a quedar en la estación. Quieres entrar a las bendiciones de Dios transgrediendo flagrantemente lo que Dios te ha ordenado. Es imposible. Identifica tu multitud o ahí nos vamos a quedar. Esas preocupaciones, esa culpa, ese dolor, esas ofensas. ¿Cómo crees que vas a poder entrar así? No se puede. Identifica esa multitud. Dile: Espíritu Santo, muéstrame esas multitudes que me impiden llegar a ti. Y vas a requerir de mucho esfuerzo. Y una vez que subes, ahora viene el otro problema. Ahora vienen las tentaciones para que te bajes. Tienes que reconocer y mantenerte. También se requiere de mucho esfuerzo para mantenerse en los caminos del Señor. Ser cristiano no es fácil. Quien te esté predicando un evangelio que es facilísimo no es verdad, es mentira. No es fácil, pero es mucho más difícil vivir sin Cristo. Es mucho más difícil no normarnos a la palabra. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, tanto me preocupaba por cumplir la ley, que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Hay cosas que usted está considerando de valor que no son tan valiosas. Hay cosas mucho más importantes que estás dejando ir por tu saquito de café percolado. Ya fertilizas con otra cosa, o ya vendrá lluvia del cielo. Pero no puedes no subirte al vagón de las bendiciones por aferrarte a cosas que no valen la pena. Todo eso lo he dejado a un lado y la considero basura con tal de llegar a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere aceptarnos. Una vez que usted identifica su multitud, y una vez que saca fuerzas como de búfalo para abrirse paso, y una vez que entra, y una vez que usted se mantiene lejos de las tentaciones que lo quieren bajar de las bendiciones de Dios, todavía viene otro paso. Va a llegar un boletero a pedirle su boleto, o cómo subió aquí. Usted va a tener que pagar, entregar su boleto, y ese boleto es la fe. Lo que lo va a mantener ahí arriba es la fe en las promesas de Dios. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted te sube al vagón de las bendiciones sin fe, es imposible agradar a Dios. El boletero va a decir: no, vámonos de aquí, no, aquí no, aquí necesitamos que usted traiga el ticket de la fe.
Aquí es necesario que usted crea que hay un Dios que es galardonador de los quienes le creen. Que los que confían en Jehová levantarán alas como las águilas. Y ahí se va a mantener usted en este vagón, donde no hace falta nada y donde nada está roto. Y es entonces cuando entendemos al rey David, que escribe en el Salmo 18: Señor mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida, tú eres la luz de mis tinieblas. Con tu ayuda, mi Dios, venceré ejércitos y derribaré murallas, porque no hay nada que pueda obstaculizar las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Quién puede estorbar las bendiciones de Dios? Solamente tú. Súbete. Y el evangelio es locura para el mundo. A Pablo le dijeron: estás loco, Pablo. Las muchas palabras ya te enloquecieron. La Biblia dice que el evangelio es palabra de locura para los que se pierden, pero poder de Dios para salvación. Así que ponga usted en modo loco. Súbase, porque se requiere una dosis de locura para creer en Cristo y mantenerte en fe cuando todo te dice lo contrario. Pero la locomotora imparable, creadora del universo, te dice: vas a ver las promesas. Y cuando usted se mantiene en modo loco, abriéndose paso, usted se convierte en una locomotora en Cristo, impulsada por el poder del Espíritu Santo. Así que póngase de pie, salga de esa estación de comodidad y vamos a subirnos hoy al tren de la alabanza y de la adoración en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.